Ya, en esta clase vamos a hablar un poco sobre el análisis financiero. Ya para esto pueden descargarse el PDF que está en la plataforma y también les he pasado, creo, por WhatsApp, ¿ya? Entonces, una vez que se descarguen esto, van a tener este documento que también lo encuentran en Internet, ¿no? Es un documento de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, ya donde está bien resumido, ¿ya? Está bien resumido lo que es el análisis vertical, el análisis horizontal y los ratios, ¿ya? Entonces voy a explicar un poco de esto. Y entonces, vamos a ver, ¿ya? Como les decía, vamos a ver el análisis financiero, ¿no? Análisis vertical y horizontal, y los índices o ratios, ¿ya? Para esto hemos repasado en clases anteriores la construcción de un estado de resultados pro forma, un estado de resultados normal, un balance general y también un caso integral de 26 videos, ¿no? 26 partes en mi canal. Y vamos a trabajar con esa información para resolver la práctica, ¿ya? Entonces, veremos, dice, empieza con una parte teórica, ¿no? Donde nos indica qué es el análisis financiero, ¿no? Nos muestra varias cosas, por ejemplo, interesantes que tenemos que saber, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve básicamente para planear y coordinar actividades a mediano, corto y largo plazo, ¿ya? Como ven aquí en la pantalla, esta parte es importante, ¿ya? Cualquier empresa siempre va a querer planificar sus actividades a corto, a mediano y a largo plazo, ¿ya? Luego vamos a ver que también este análisis financiero trabaja con los estados financieros generales en la contabilidad. Ya, esos estados principalmente son el balance general, ¿no? Como dice aquí el balance general, está el estado de resultados, ya, el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja, ¿se acuerdan? ¿No? Hemos visto por eso en las anteriores clases una parte donde hemos hecho todo un flujo de caja, ya, esos tres, y podríamos decir que siempre se utilizan datos arrojados en los estados financieros, ¿ya? Con datos históricos, ¿ya? En este caso no se trabaja en presupuestos, no se hace un análisis financiero a futuro, ¿ya? Se trabaja con los datos históricos y para eso nos sirve bastante recordar el balance general y el estado de resultados, ¿ya? Si se dan cuenta, el balance general es una comparación de lo que hemos invertido con lo que vamos ganando, ¿no? Se va haciendo como unas utilidades detenidas en la empresa a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Vamos comparando activos, pasivos, todo eso. Ese es el balance general. El estado de resultados es una comparación o una confrontación de ingresos y egresos, ¿no? Podríamos decir ingresos y costos y gastos, ya para obtener un resultado, o sea, una utilidad neta en un periodo determinado. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre un balance general y un estado de resultados. El balance general es algo acumulativo que nos muestra datos financieros de la empresa hasta el momento en que hacemos el balance. Ya incluso se puede hacer un balance general al principio antes de iniciar las operaciones en la empresa, cuando ya tenemos los montos de la inversión, se puede hacer un balance general. Y el balance general va a ir cambiando con el tiempo porque se va a ir acumulando. Si la empresa es rentable, cada vez genera utilidades, estas utilidades son retenidas por la empresa. En el balance general vamos a encontrar una información de que esto va creciendo, ¿no? Va creciendo nuestros activos van aumentando, por ejemplo, ¿no? O puede ser que nuestro pasivo esté aumentando, entonces ahí también nos va a servir para determinar algunas acciones que puedan corregir y mejorar nuestra situación de la empresa, ¿ya? El estado de resultados, a diferencia del anterior, es algo que se hace en un lapso, ¿ya? Podríamos decir un ciclo de producción, por ejemplo, un mes, donde nos interesa saber si hemos ganado o hemos perdido, ¿ya? Y al flujo de caja también se hace por lapsos, ya pueden ser bimestres, semestres, trimestres, años, meses, semanas,
pero en el flujo de caja nos interesa saber cuánto de dinero ha entrado y cuánto de dinero ha salido de la empresa en ese lapso, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, de estos tres estados financieros van a ser nuestra base para poder hacer el análisis financiero, ¿ya? Entonces, el análisis financiero simplemente es una evaluación de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esa evaluación? Con los estados financieros, con los tres que hemos mencionado, ¿no? El balance general, el estado de resultados y el flujo de caja, ¿ya? Y siempre con datos históricos, ¿ya? ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para tomar decisiones que pueden ser a largo, a corto, a mediano o a largo plazo, ¿ya? Entonces, otra cosa importante es que hay que reconocer qué implica hacer un análisis financiero, ¿ya? Un análisis financiero dice, nos implica comparar el desempeño con empresas de un mismo giro y en un mismo periodo, por ejemplo, ¿no? Podríamos saber cómo nos está yendo como empresa y analizando otras empresas de nuestro mismo rubro, ¿ya? ¿Se entiende, no? Evaluar las tendencias que ha tenido la empresa con respecto al pasado. Esto más que todo se hace cuando contamos con información financiera de 2 periodos consecutivos o más, ¿ya? Puede ser que tengamos la información financiera, por ejemplo, por años del año 2018, 2019, y podríamos comparar, ¿no? Comparar estos dos resultados, todos los resultados del 2018 y 2019, y eso es evaluar la tendencia, ¿ya? Así podríamos saber cómo es la tendencia de la empresa, si la empresa tiende a mejorar, por ejemplo, está de subida, está de bajada y todo eso nos va a permitir esto del análisis financiero, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, el análisis financiero se puede aplicar principalmente desde dos perspectivas, ¿ya? O que son los administradores, un análisis interno, ¿ya? La alta gerencia decide, ¿no? Decide cosas importantes dentro de una empresa y por eso es que necesita esta información, ¿ya? Para decidir acciones dentro de la empresa. Los inversionistas, ¿no? Y los acreedores ya son la parte externa, ¿ya? La parte externa. Vamos a hablar de los inversionistas. A ellos les interesa conocer el estado de su inversión, ¿no? Si ha invertido bien o no, si sus inversiones van creciendo, es buena inversión o no, ¿no? Porque ellos tranquilamente pueden retirar esa inversión en un cierto rubro, en una cierta empresa, si las cosas no están saliendo bien hasta ese momento, ¿no? Para eso van a realizar un análisis financiero externo, ¿ya? Y también los acreedores, ¿ya? Los acreedores, ¿no? Son personas a las que la empresa o nosotros como empresarios les debemos algo, ¿ya? Les debemos algo, pueden ser, por ejemplo, un préstamo tal vez, intereses o algunas cuotas dentro de la empresa, pero a ellos también les interesa, ¿no? Saber si vamos a poder pagarles o no. Entonces, se puede hacer el análisis financiero siempre, pero pensando si la información se va a utilizar de manera interna o de manera externa, ¿ya? Porque los resultados que arrojen este análisis tienen que responder a distintas preguntas, ¿ya? Más adelante vamos a ver cuando hagamos el análisis horizontal y vertical, vamos a ver cómo vamos a ir comparando los resultados que nos arrojan los estados financieros, ¿ya? Ahora, también hay otra forma de clasificar, ¿no? Dicen algunos autores que el análisis financiero se compone en tres áreas, ¿ya? El análisis de rentabilidad, el análisis de riesgo y el análisis de las fuentes y utilización de fondos. El análisis de rentabilidad dice que es principalmente para ver, ¿no? Si las inversiones han sido buenas o no. Ya dice que han tenido los inversionistas, ¿no? Sus aportaciones de capital a la empresa por medio de las ganancias y pérdidas. ¿Qué estado nos arroja esto de ganancias y pérdidas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estado financiero? ¿De resultados? Muy bien, gracias. Un estado de resultados nos arroja esto, ¿no? Esta información, ¿no? Entonces, para ver la rentabilidad de una empresa, ¿no? Analizan esto, ¿no? A ver si ha invertido bien en esta empresa, ¿no? Los inversionistas necesitan saber esto.
necesitan saber cuánto, por ejemplo, en porcentajes podrían saber o en ratios, ¿no? Cuánto de la utilidad, si la utilidad fuera en 100%, mira, si el ingreso de la empresa fuera el 100%, de esto, ¿cuánto por ciento es su costo, por ejemplo? ¿Cuánto es la utilidad neta? Toda esa información les sirve, ¿no? Ya, en el análisis de riesgos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esto es más de la parte externa, una información financiera, donde se ve si la empresa puede pagar o no sus deudas con sus acreedores, ¿ya? Si puede cumplir con sus pasivos, por ejemplo, en otras palabras, ¿no? Ya, ese es un análisis de riesgo, una evaluación de la capacidad de la empresa que tiene para poder pagar sus deudas, ¿ya? Cuando ustedes se acercan a una entidad financiera, lo primero que hace es hacer un análisis de riesgo, ¿no? Que le va a prestar dinero a una tasa activa, la entidad financiera hace un análisis, dice a ver cuánto gana esta persona, cuánto genera, cuántos son sus costos, gastos, es lo mismo, ¿ya? Así como en una empresa financiera nosotros nos analizan, hacen un análisis de riesgo porque están invirtiendo, ¿no? Su dinero en un préstamo. Igual, ¿no? La empresa puede demostrar esto, ¿no? Y puede demostrar que puede pagar, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, luego viene el análisis de las fuentes y utilización de fondos. Es donde se analiza el origen y la aplicación de los fondos originados en la empresa. Eso más que todo entra a la parte de empresas estatales, ¿no? Estatales porque se hace una fiscalización, una auditoría y se ve de en qué se está invirtiendo, ¿ya? Los recursos destinados, ¿ya? Entonces, es una herramienta muy importante esto del análisis, ya para los administradores y demás usuarios, ¿ya? Los administradores toman decisiones en función a los ratios, que vamos a ver más adelante, y las entidades que financian nuestro proyecto, los inversionistas, acreedores, organizaciones no gubernamentales, el gobierno y todas las instituciones relacionadas a nuestro emprendimiento también cuentan con toda esta información que nosotros podemos brindarles al momento de hacer un análisis financiero, ¿ya? Entonces aquí lo pueden leer y en el foro vamos a discutir un poco sobre esta situación. Ya en este documento hay una situación de Cieza Eléctrica, ya, donde todo lo que está con cursiva, ¿no? Es una explicación de lo que ha pasado, ¿ya? Son casos reales donde se han basado en hacer un análisis financiero para tomar decisiones importantes en esta organización, ¿ya? Entonces, todo lo que está con cursiva lo vamos a discutir en el foro, ¿ya? En el foro de la clase, y vamos a generar temas de discusión hablando de eso que está con cursiva, ¿ya? Ahora veremos lo que es un análisis vertical y un horizontal. ¿Ya? El análisis financiero se puede elaborar dependiendo de las necesidades de decisión que hemos dicho, ¿no? Ya, el análisis vertical siempre, casi siempre se trabaja principalmente con el balance general, ¿ya? Como el estado financiero es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo ya especificado. ¿Ya? Ese análisis vertical, ¿ya? Va a ser principalmente, ¿no? Para comparar situaciones dentro de la empresa en un periodo determinado, ¿ya? O sea, aquí hay un ejemplo bien sencillito donde ustedes van a poder entenderlo muy bien, ¿ya? Miren, dice, en el estado de resultados se toma como un 100% las ventas. Ya, vamos a aplicar. Si estamos diciendo de un lapso o un tiempo determinado, el estado de resultados nos va a permitir también proporcionarnos información importante, ¿ya? Miren, por ejemplo, si asignamos como al 100% a las ventas, de ahí se parte que para hacer un análisis, supongamos que las ventas es de 100 pesos y el costo de ventas es 40 pesos, ¿ya? Se dice que el 40% de los resultados que provienen de las ventas se invirtió en el costo de venta que se tuvo. O sea, en este análisis vamos a comparar nuestros resultados temporales de un periodo y vamos a sacar simples porcentajes, ¿no? Eso bien sencillo, ¿no? ¿Ya? Con este ejemplo que está aquí, ¿se entiende? Decimos, ¿no? Que un producto si cuesta 100 y al sacar el porcentaje obtenemos un 40, ¿ya? Significa que el 40% de lo que cuesta el producto ha sido destinado
para cubrir sus costos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? El costo de venta es en sí todo lo que se ha invertido para elaborar el producto. ¿Ya? Más adelante con ejercicios les voy a explicar. Esto es sencillo porque teniendo un estado de resultados solo comparamos las cantidades, hacemos una división y lo multiplicamos por 100 y ya sabemos qué porcentaje se ha destinado para cada cosa. ¿Ya? Por ejemplo, para la comercialización de un producto, podríamos decir que el costo representa el 10% de el costo del producto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, a ver, un marcador que cueste 3 bolivianos. Si digo que el 10% de esto es para traerlo desde China, digamos, ¿no? Este marcador. Entonces ahí ya tengo unas diferencias, ¿no? El 10% de este producto ha servido para transportar desde China hasta aquí, ¿no? En otras palabras diría, ¿no? Si es 3 bolivianos, el 10% de 3 bolivianos sería 30 centavos, ¿no? El 10%, sí, 30 centavos, o sea, por 30 centavos este marcador ha llegado desde China hasta aquí. Así yo me estoy refiriendo a porcentajes y estoy entendiendo mejor la situación. Incluso esto es muy útil para hacer un análisis interno y ver en qué estamos nosotros gastando más, ¿no? ¿Qué nos está costando más dentro de los componentes del costo y los costos operativos? ¿Ya se entiende, no? El cálculo para poder obtener el porcentaje es la división del costo de ventas entre las ventas. Bien, el costo de venta 40 dividido entre 100 igual a 0,40 por 100, 40%. Ya sencillo, ¿no? Eso es lo que se conoce como el análisis vertical. ¿Ya? Simplemente analizar un tiempo determinado e ir sacando los porcentajes. ¿Ya? Aquí está el ejemplo, miren, donde por ejemplo en ventas tenemos 80. Esto por si acaso donde dice ventas es mejor anotarlo ingreso por ventas, ¿ya? Para que se entienda mejor, podríamos anotarlo como ingreso por ventas, a eso nos referimos, ¿ya? El ingreso por ventas es 80, dice, ¿no? Ya, como es 80, nosotros a este 80 le vamos a decir que vamos a asignar el 100%, ¿ya? Podemos aplicar reglas de 3, ¿no? O simplemente divisiones, ¿ya? Pero las ventas o el ingreso por ventas siempre va a ser nuestro 100%. Aunque la empresa tenga ingresos extraordinarios, ¿ya? Puede ser que tenga ingreso por ventas de productos y otro ingreso por venta de desperdicios, ingreso por venta de coproductos, de subproductos, ingreso por servicios varios. Del total de todos esos ingresos, nosotros a ese total le vamos a asignar el valor de 100. ¿Ya? Ahora luego aquí viene el costo de venta, ¿ya? Estamos hablando de, por ejemplo, los 3 componentes del costo, ¿no? Materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todo eso, en este ejemplo, es 50. ¿Ya? Entonces, aquí vean que tenemos una utilidad brutal a esta de los ingresos menos los costos de ventas, que sería esta cantidad. A esto hay que restar los gastos operativos. Los gastos operativos son gastos de ventas y gastos administrativos. Y aquí lo están llamando generales, en este ejemplo es lo mismo, ¿ya? Gastos de ventas y gastos administrativos. Entonces, a este resultado, como hemos visto en el estado de resultados, en clases anteriores, se resta esto, ¿no? 11 más 4, 15, ¿no? Restamos eso y también tenemos que restar los gastos financieros y productos financieros, ¿no? Ya. Entonces, tenemos la utilidad de impuestos, sacamos el impuesto y la utilidad neta. ¿Ya? En un estado de resultados, como pueden ver en mi pantalla, lo que hacíamos anteriormente, a ver, lo voy a imprimir para mostrarles mejor en Paint y poder trazar un poco, ¿ya? A ver, vamos a ver. En el estado de resultados que hemos hecho en clases anteriores, nosotros hacíamos todo esto, ¿se acuerdan, no? El encabezado, hacíamos una lista, restábamos y encontrábamos hasta la parte que decía, más abajo, ya no lo copié, la utilidad neta, ¿no? En este análisis vertical es bien sencillo, solo hay que aumentar esta columna que ven aquí, ¿no? Esta última columna
y asignar el 100% al ingreso por ventas total. ¿Ya? Como dice aquí 80, le están poniendo 100%. Y ahora, ¿de dónde sale este 63%? Lo vamos a hacer en mi calculadora, ¿ya? Para que se entienda bien. Miren, aquí estoy presentándoles mi calculadora para poder hacer los cálculos. Miren, vamos a hacer 50. Como el 100% es 80, siempre vamos a dividir entre 80 en este ejercicio. ¿No? Y ahí está. ¿Ya? Esto multiplicado por 100. Y aquí por cuestión de redondeo sale 60. Lo han puesto 63, ¿ya? 62.5 en realidad. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Igual, lo mismo han hecho. Miren, 30 entre 80. 30 entre 80 y multiplicado por 100. Aquí está el 37.5, lo han puesto 38 directamente. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Así podríamos comprobar todo, ¿ya? Por ejemplo, los gastos de ventas. Dice que es 14%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo han calculado? Han hecho 11 dividido entre 80 y eso lo han multiplicado por 100. Ya, aquí está, ¿no? 13.75. Aquí lo van a redondear. Ya, estos redondeos deben ser... no es bueno manejarlo así, ¿no? Es bueno ponerlo 13,75. ¿Ya? Porque sobre todo si los montos son más altos, este porcentaje influiría bastante, ¿no? Ya, entonces miren que todos estos resultados de los porcentajes, aparecen de la división entre 80. Ya, si estuviéramos en Excel todavía sería mucho más fácil, ¿no? Voy a tratar de copiar todo esto, ¿ya? Entonces vamos a ver esto, a ver. Voy a tratar de copiar y pasarlo a Excel. No se puede copiar. En Excel, pero es mucho más fácil, ¿no? Solo tendríamos que dividir entre el de arriba e inmovilizar esa columna, ¿ya? Vamos a poner aquí. Miren. En Excel es mucho más fácil. Había un valor de 80, digamos, después había 50, 33, 15, 14, 20, 5. Digamos que son así, ¿no? Estos son los ingresos por venta. Para sacar los porcentajes, bien sencillo, miren. Hacemos esto es igual a esta cantidad dividido entre el total. Pero para que no vaya cambiando el total, inmovilizamos su fila con el símbolo de dinero. Estamos anclando ese valor y ponemos un enter. Ahora, si queremos en porcentaje, esto lo multiplicamos por 100 o en el formato de filas ponemos porcentaje, da lo mismo. Ya. Ahora, como está inmovilizada esta celda, lo ponemos, estirar directamente la fórmula y tenemos todos los porcentajes. Mucho más rápido, ¿no? En Excel. Ya, entonces, eso es el análisis vertical. Bien sencillo, ¿no? Vamos a volver a la parte de nuestros estados de resultados y estos porcentajes. Ahora, ¿para qué sirven? Como les decía, por ejemplo, sabemos que del costo, del ingreso por ventas del producto, que es 80, el 14% de este 80 representa el gasto de venta. El 5% representa los gastos administrativos. Entonces, así teniendo porcentajes, nosotros podríamos ir viendo, ¿no? En este caso, miren, sin tener esta columna, ya analizando los porcentajes, podríamos ver que nuestro costo de venta es el mayor porcentaje, ¿no? El mayor porcentaje, ahí es donde se está, esto representa un mayor porcentaje en los costos, ¿no? Eso está costando más, podríamos decir. ¿Se entiende, no? Incluso tenemos, miren, por ejemplo, la utilidad neta. Este 12% significa que por cada 100, digamos que son bolivianos, por cada 100 bolivianos que estamos invirtiendo, nosotros, la empresa está ganando neta, una utilidad neta de 12. ¿Se entiende, no? O sea, en esta empresa, de cada 100 bolivianos que se invierte, que ingresa, ¿no? Por la venta, un 12% es la utilidad. ¿Ven? Aquí nos sale 8%. Este porcentaje puede variar del IUE, que es 25%, porque estamos hablando con respecto al ingreso por ventas. ¿Ya? No estamos hablando con respecto a la utilidad. ¿Ya?
este 6.4 podría ser el 25% de la utilidad antes de impuestos, pero este porcentaje nos dice que por cada 100 que entra a la empresa, 8 están yendo de impuestos. ¿Se entiende, no? Ese es el análisis vertical y vamos a seguir viendo nuestro documento. Ya, aquí hay unas explicaciones más. Este archivo, si no lo encuentran en la plataforma, en la descripción de este video lo voy a poner también. ¿Bien? Lo que les he explicado, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Otra explicación de lo que justo ahora les he dicho, ¿ya? Entonces, estos porcentajes en el análisis financiero son muy útiles y el objetivo del análisis vertical es obtener estos porcentajes. Sencillo, ¿no? Así como nosotros ya tenemos todos los estados de resultados, solo es hacer esa división que les he explicado justo en este momento, ¿no? Así en el Excel, ¿no? Esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto. Para que haga todo el tiempo la división entre el de arriba, vamos a inmovilizar en fórmulas con el símbolo dinero. Eso significa anclar la fila, ¿ya? En el caso de que yo no inmovilizo, lo que va a hacer el Excel es dividir esto entre esto. Luego este valor entre este. Así va a ir recorriendo. Y eso no queremos. Por eso inmovilizamos y así podríamos tener los porcentajes. Ya, otra forma de mostrar en el Excel directamente es irse a formato de celda y hacer que nos muestre porcentajes. Bien, aquí vamos a poner el número, aquí, ¿no? Porcentaje. Así nos puede mostrar y ya no tenemos que multiplicar por 100, como les he dicho, ¿no? Directamente hace la división y con esa configuración ya nos muestra 62.5%, 41.25%. Esta columna es la que nos va a servir, ¿ya? Entonces seguiremos y veremos lo que continúa, ¿ya? El cálculo de porcentajes de igual manera que en el estado de resultados, donde los activos fijos se dividen entre esto, ¿no? Miren, cuando estamos aplicando un análisis vertical y tenemos como información, nuestra base es el balance general, tendríamos que tener el activo, ¿no? Una lista de activos, el activo circulante, el activo fijo y un total de activos. ¿Ya? Vean que aquí podríamos sacar los porcentajes, ¿no? Ese porcentaje sale dividiendo 120 entre 220, 100 entre 220. ¿Ya? Y el 100% de activos fijos aquí están. ¿Ya? Los pasivos, pasivo a corto plazo, tenemos esta información de nuestro balance general. Pasivo a largo plazo, 80, total pasivos, tenemos esta cantidad, capital contable y suma de pasivo más capital. Ya en este caso, este es el 100% y se hace un procedimiento muy similar al anterior. Ya, para comprobar, ustedes podrían agarrar una calculadora y aplicar el procedimiento que les he explicado e ir dividiendo esta cantidad. Por si acaso, estos están redondeados a ceros decimales, ¿no? Les va a salir 24.75, por ejemplo, así. Entonces lo pueden comprobar. Y con esto estamos concluyendo todo el análisis vertical. Para la siguiente clase, en el siguiente video, explicarles lo que es el análisis horizontal y los datos, ¿ya? Entonces, la siguiente clase hacemos eso, ¿ya?